para ir de a poco llegando a la presentación de esta novela, por favor. Gracias, buenas tardes. Primero que todo, saludar a mi familia, a mis amigos, a mis amigas que hoy día llegaron para acompañarnos en esta ocasión. Bueno, yo soy actor, estudié en la Universidad de Chile, soy quillotano, soy hincha de San Luis de Quillota y además de trabajar en teatro durante mucho tiempo, también ahora estoy empezando con este trabajo en relación con el intento de la narrativa. En el Centro Cultural de Quillota me encargo de trabajar en el área de gestión también, por lo que con muchos de los colegas y compañeros, compañeras y amigos y amigas de Calera me toca estar constantemente en contacto, por lo cual también me puse muy contento cuando desde la Feria de la Calera dieron la opción de poder hacer la presentación del libro hoy día, así que también aprovecho de agradecer ese espacio. Muy bien, muchas gracias. Para ir de a poco entrando en esta temática, escribir una novela es un trabajo muy desafiante, es agotador, hay que tener voluntad para empezar. Primero hay que tener la idea, uno puede tener la idea, pero al momento de comenzar a escribir hay que tener voluntad de seguir y terminar, ¿ya? Entonces es un proceso creativo de escritura de una novela. Para los que escribimos narrativa es un desafío mayor, podríamos decir. Por lo tanto, yo quisiera comenzar preguntándote cómo inició este desafío, en qué momento te decides, voy a escribir esta novela, tengo esta idea y voy a terminarla. En el año 2010-2011 estaba trabajando y me juntaba mucho con unos colegas de Valparaíso de la compañía de Teatro Virgen, y estábamos con la idea de hacer una obra sobre árbitros de fútbol. Ahí comenzó lo que fue la escritura del texto. Desafortunadamente en esa época éramos muy carreteros y más carreteamos que lo que ensayábamos, entonces la obra nunca llegó a puerto y el texto quedó suspendido en el tiempo durante algunos años. Y el año 2015, Luis Barrales, que es un dramaturgo nacional de mucha trayectoria, vino a realizar un taller a la región, un taller de dramaturgia que convocó el Consejo de la Cultura. Ahí postulamos varios dramaturgos de la zona y afortunadamente fui uno de los seleccionados con ese texto que estaba inconcluso. Participamos del taller con Luis Barrales, el texto lo terminé, me quedó muy malo. El texto, la obra no era buena, no resultaba, no había conseguido lo que esperaba conseguir con el texto, que trataba de 3 árbitros que organizaban el arreglo para el final del torneo nacional de fútbol, donde obviamente se hablaba de la mafia del fútbol, pero también, sobre todo, de lo que me interesa hablar siempre, es de la fragilidad del ser humano. Pues cómo árbitros llegan a hacer este tipo de arreglos, pasándose por alto el cariño de los hinchas por sus equipos, las estafas de los sueños de las personas que no participan de ese tipo de circuitos. Pero la obra quedó mala, en verdad. De hecho, en la posterior a la muestra de dramaturgia nacional no quedó ni en la primera etapa, muy mal. Y después, con el paso del tiempo, ocurre que me pongo a trabajar en gestión cultural. Afortunadamente trabajo en la Municipalidad de Quillota en el Centro Cultural, lo cual me quita mucho tiempo y por ende no tengo tiempo para hacer teatro. El teatro es un oficio, un arte que requiere que uno se reúna a ensayar, que requiere que uno trabaje con otras personas, que ofrezca plazos para poder llevar adelante el proceso, y con eso, con el trabajo que estaba realizando en gestión, no era posible llevar adelante una obra teatral nueva. Lo cual me empezó a convertir, y hay testigos de eso acá, en una persona bastante huraña, bastante amargada, porque los afanes creativos que yo tenía me iban convirtiendo en un ogro de muy mal humor. Y llegando la coincidencia con la pandemia, pasó que no podéis salir, no podéis trabajar constantemente lo que estás haciendo, y tuve la genial idea, porque creo que fue una genialidad que tuve, de pescar el texto de la obra de teatro de los 3 árbitros y pensar en un texto narrativo, ya que, primero, la narrativa te permite trabajar en forma solitaria, y segundo, y aprovecho bacán que hayan venido los hijos, y Octavia, Renato y Joaquín en particular, aunque también están mis sobrinos, que también los saludo, Darío, Dante. En la casa yo siempre le cuento cuentos a los niños cuando se van a dormir. Y el Renato, que anda dando vueltas por ahí, a veces le gustaban los cuentos.
Y yo me daba el trabajo de escribir los cuentos después y le decía, mira Renato, aquí está el cuento, ¿te gustó este cuento? Sí, mira, que lo leía, qué bueno. Y ahí tenía como una retribución directa, como el primer público. Y dije, bueno, si encuentro bien los cuentos en la noche y los estoy improvisando, ¿cómo me van a quedar si después los escribo, po? Entonces, ante eso, tomé el desafío de pescar el texto de los 3 árbitros para armar una obra narrativa. Pero, para la obra narrativa, se me ocurrió la imagen del hombre del maletín como personaje principal. En la obra de teatro solamente aparecía en una escena a entregar el dinero y después se iba. Pero consideré que como enganche para un público que obviamente uno tiene que encantar para que se interesen en la historia, y como personaje ya en un concepto un poco más de misterio en relación a cómo poder desarrollar ese personaje mitológico del mundo del fútbol, lo tomé como el personaje antagonista, pero importante dentro de la historia. Y eso me llevó a un trabajo donde ahí conté con la paciencia de mi familia, de haber noches que yo decía me quedo a escribir, porque escribir no es que uno se ponga a hacerlo mientras cocina, o sino tiene que dar un espacio para poder hacer eso. Y con el transcurso de unos 3 meses aproximadamente pude desarrollar la propuesta, que después fui corrigiendo con el paso del tiempo, ya que siempre tengo el miedo de que el trabajo creativo que yo realizo a la gente no le guste, y mal que mal, si a la gente no le gusta significa que no eres bueno en lo que haces. Así que empecé con el desarrollo de la historia del hombre en maletín, hasta que un día me tomé un café bien cargado y fui donde los compañeros de Mitómano Comics, don Francisco Fernández, que está ahí, y le presenté la idea de la historia con todo el miedo del mundo de que no le fuera a gustar. Pero le gustó y aquí estamos, que es lo que puedo comentar por ahora. Gracias. Muy bien, es súper importante conversar este tipo de cosas porque las personas, nuestros lectores, les interesa de algún modo ir conociendo ese proceso, porque uno se enfrenta al comprar un libro solamente con el objeto, luego uno lo lee, a lo más puede saber lo que dice en la solapa acerca del autor o autora, pero el proceso anterior es súper enriquecedor también. Es bueno saber ahora que el génesis de esta novela fue una obra teatral. Eso es súper también decidor y es como lógico, porque tú partes, digamos, del teatro y ahora derivas, como habías dicho, a la narrativa, que es un proceso que no es sencillo. Así que igual es un esfuerzo grande y yo te felicito por eso. Yo lo primero que pensé cuando veo El hombre del maletín me recordó al primer corto que hizo Raúl Ruiz, donde sabes el tipo del maletín, ¿verdad? Una especie de monstruosa. Yo me imaginé algo así. También se me vino a la mente la serie esta del presidente, ¿verdad? Donde aparece uno de nuestros conciudadanos, el ilustre. Claro, yo tengo un reparo, yo escribí un artículo en mi blog donde dice el calerano Jadwe, bueno, y hay muchísimos más como él, pero a él tiene que decirle el calerano, entonces es un estigma también. Ahora, yo te digo esto porque yo juego de local aquí, Unión La Calera, ¿cierto? Estamos aquí de locales, invitados los canarios, así que tiene que haber algo bueno después de todo esto. Volviendo al tema de tu novela, a mí me interesa muchísimo una parte que tú me comentaste, digamos, ayer, que tú tomas ciertos hitos de la historia del fútbol y lo vas entrelazando. ¿Nos podrías hablar de alguno de ellos, que no sea spoiler, digamos, pero que tenga que ver, ojalá, con la historia del fútbol de esta zona? Bueno, la trama principal, primero que todo, trata sobre los 3 árbitros que van a arreglar la final del torneo. Pero, para poder hablar del hombre del maletín, hay episodios donde se cuentan acciones que el hombre del maletín ha realizado dentro del mito en la historia del fútbol internacional. Como por ejemplo, cuando Unión La Calera, el año 1955, le pagó al maquinista que llevaba el tren desde Quillota a los Andes para la final del torneo de segunda división, cuando San Luis viajaba en ese tren y el tren sospechosamente quedó en pana después de pasar por Ocoa. Eso hizo que San Luis no pudiese llegar a jugar el partido contra Sandino el año 55 y los jugadores vistiéndose en el tren y bajándose del tren después de la hora del partido, atrasados 15 minutos, llegaron al estadio de los Andes y el árbitro dio por ganador a Trasandino. Mientras Calera jugaba acá con la Universidad Técnica y Calera ganando pasaba a San Luis por un punto y subía a primera división ese año.
cosa que no ocurrió porque la Universidad Técnica, después de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, en el entretiempo recibe visita de otro hombre del maletín, que venía desde Quillota, que le paga a los jugadores de la UTEM para poder remontar el marcador. Esto sale documentado en dos partes. Primero sale documentado en el libro La gloriosa historia de San Luis de Quillota, que sacó Francisco Manso con Roberto Silva Vigil. Y también lo puedo citar de manera directa porque, investigando sobre San Luis hace unos 8 años, entrevisté a don Pancho López, que era el capitán de San Luis en ese equipo. Y Pancho López me contó esta historia que no conocía y me ratificó que los jugadores de San Luis no pudieron llegar a los Andes y que los dirigentes de San Luis le pagaron a la UTEM para que le empatara a Calera. Y de hecho los goles de la UTEM los marcó un quillotano que se llamaba Luis Rodríguez, que era un quillotano que estudiaba en la UTEM, y él marcó los 2 goles con que Calera no pudo ganar. En el libro de Francisco Manso y de Roberto Silva Vigil se menciona que a don Nicolás Chaguán Nazar, que era presidente de Calera, los otros dirigentes le dijeron: oye, en el camarín de la UTEM, en el entretiempo, hay dirigentes del San Luis que le van a pagar a los jugadores. Juntemos plata y paguémosle al arquero para que se deje marcar más goles. Y que don Nicolás Chaguán dijo: ya gastamos suficiente plata en el maquinista y vamos ganando 2-0. ¿Para qué? Esa es una de las historias que se mencionan dentro de El hombre del maletín, mencionando obviamente la importancia cuando aparece este personaje en la trama de la novela. Ese, y hay un montón de otras historias más. Por ejemplo, se menciona el partido del 78, donde Perú pierde sospechosamente con Argentina 6-0. Se menciona a una historia bastante olvidada, que es Matías Sindelar. Él era un delantero austríaco que le hizo la resistencia a Hitler. Cuando Alemania invade Austria, se realiza un partido amistoso entre Alemania y Austria en Viena, pero Matías Sindelar, capitán y goleador del equipo, dice que Austria juegue con la camiseta de visita, ya que Alemania, que había invadido Austria, juegue con la camiseta de local, ya que ambos jugaban con la camiseta blanca. Y que en el primer tiempo Matías Sindelar marcó un gol y tiró a propósito fuera como 5 goles más. Y cuando celebró el gol fue donde no estaba Hitler en ese partido, pero estaba el representante de Hitler, fue y le enrostró el movimiento de la camiseta al frente de la galería, lo que hizo que la gente obviamente estallara en júbilo. Y aunque en esa época no se hacían cambios, el delegado de Hitler mandó a que Sindelar no jugara el segundo tiempo. Aún así, Austria ganó 2-0. Matías Sindelar murió envenenado en un hotel en Viena en el año 1939. Porque además, como Alemania había anexado a Austria para el Mundial de Francia 38, quería ocupar jugadores austríacos de su selección y Sindelar se negó. Así que hizo todo lo posible para que los nazis después terminaran asesinándolo, envenenándolo con gas en el departamento de un hotel. Esas y otras historias también aparecen mencionadas con obviamente la participación del sujeto que está en la portada, que es el hombre del maletín. Bueno, para que ustedes vean, hay harta historia en esta novela, y que es un objeto muy bonito, una edición muy bien cuidada. Y bueno, en defensa de Calerita yo puedo decir que ustedes, San Luis, pueden tener entre otros a Pato Yáñez, nosotros entre otros muchos tenemos a Don Elías Figueroa, así que por ese lado estamos pasando, volviendo un poco al tema del hombre del maletín. Tú me decías que de algún modo este personaje del hombre del maletín salta, digamos, de ser solamente aparecer en una escena fugaz en la obra de teatro a ser prácticamente casi un personaje importantísimo en esta novela. Entonces, cuenta un poco del proceso creativo de trasladarlo desde ser una meta escena a que tuviera preponderancia en la obra. Es importante esto para que nuestros lectores, futuros lectores de esta obra, puedan entender más o menos cómo se te ocurrió, digamos, darle preponderancia, aparte de lo que hemos estado hablando, sino del proceso creativo. En relación con el personaje, yo creo que siempre va a ser importante tener una imagen previa, y en relación con el hombre del maletín no es tan difícil, porque además de ser un personaje que en su nombre ya te dice con lo que anda, también hay una imagen preconcebida de cómo se viste. Para mí debo reconocer que mis influencias son bien puperas, y por ese lado la relación con los Slenderman, que son estos personajes que aparecen en los videojuegos de los últimos 20 años, que mis hijos mayores me mostraron esos personajes, también
hubo una relación de imagen y de idea respecto a cómo sería este hombre del maletín. Y ante eso, también tomé un poquito de cultura pop de los cómics, robándole una frase a una saga que nadie conoce, que es la saga Millennium de la DC del año 80, que era muy mala, pero que mencionaba a un personaje que era un mito, y que decían, los cazahombres son un mito y nadie escapa a los cazahombres. Y en relación con eso lo tomé para el hombre del maletín, y empecé a entregarle algunas características, como por ejemplo, de que una persona que hace un trato con el hombre del maletín, después de que el trato finaliza, se olvida de la existencia del hombre del maletín. Por eso todo el mundo sabe que anda por ahí, pero nunca se acuerda quién es. Y en relación con eso también hay otra característica que toma en la novela, y es que el hombre del maletín nunca tiene su texto en primera persona. Es decir, hay muchas partes en la novela donde los personajes dialogan, pero por necesidades de que alguien no se imagine la voz cuando está leyendo, que eso todos lo hacen, aunque no se den cuenta, si uno está leyendo algo, hay una voz interna, tu inconsciente, que le da características a cada personaje. Bueno, en este libro solamente se narra lo que podría haber dicho, ya que la idea es que tampoco se haga una idea en la cabeza respecto a las referencias que se tenga del personaje. Y por ese lado, para mí fue importante poder desarrollar un concepto de un personaje que es absolutamente inganable. Tú te metes con el hombre del maletín y estás sonado. Si le fallas al hombre del maletín, estás sonado. Tienes que cumplirle. Y en ese sentido, cuando hablaba en un principio respecto a la importancia para mí de la temática de la fragilidad del ser humano, para mí la relación del árbitro, que es Octavio Guevara, el protagonista, con el hombre del maletín va de la mano precisamente con eso, con que nosotros de cierta manera, muchas veces en ciertos hilos narrativos, estamos absolutamente encerrados por las circunstancias. Octavio Guevara, que es el árbitro, el protagonista de la historia, él está encerrado en las circunstancias. El hombre del maletín es este fantasma monstruo que en algún momento le va a cobrar el favor si es que no cumple con lo que debe cumplir. Es casi como si uno tuviera un pacto con el diablo encima. Así que por ese lado, la metáfora que buscaba desarrollar con este personaje en particular es que el hombre del maletín, a fin de cuentas, también es la representación de todos estos poderes que están por encima nuestro, que aunque hagamos todo lo posible por poder quebrantarlos, no podemos. Es súper positiva la novela. Claro, eso es súper importante. O sea, como sabemos, la novela o la narrativa de fútbol tiene grandes creadores. Acá en Chile, Reinaldo Marchand es un excelente exponente digamos, dedicado a la narrativa futbolera. Y ahora te sumas tú a este grupo. Siempre se ve también, no solamente en la narrativa, en lo que tú dices del hombre del maletín, es como una metáfora también de este casi poder kafkiano, ¿verdad?, que es inalcanzable. También cuando juegan fútbol se habla de que los jugadores representan también una cierta mitología, al ser 11 contra 11, el balón que forma también una imagen del mundo. Entonces hay mucha simbolismo en el ejercicio mismo del deporte del fútbol, y al ser narrado también adquiere otra dimensión y podemos emparentarlo, como dices tú, con situaciones cotidianas y contingentes. Por lo tanto, este libro es muy actual, muy contingente. Yo los invito a comprarlo cuando apenas aparezca, porque en esta presentación tenemos solamente esta maqueta y lamentablemente no ha podido llegar a la feria el ejemplar, pero ustedes pueden comunicarse en el stand de Mitómano Comics y agendar ahí por ejemplares. Yo quisiera volver un poco a esa parte de la edición, del proceso de llevar a la realidad el libro. Yo quisiera consultarte que nos des tu experiencia, cómo fue trabajar a través de esta venta en verde que se hizo por internet. Cuéntanos un poco de eso para que la gente se entere. Bueno, la venta en verde siempre coloca en riesgo que las personas deben confiar en quienes depositan el dinero, porque yo perfectamente podría haber gastado la plata y haberme ido a Cancún un par de semanas y después no se puede devolver el dinero. Eso lamentablemente es un riesgo que ocurre, sobre todo, pero no va a ser así, José, no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente: hay una plataforma que se llama idea.me, donde existe la opción de poder hacer esta campaña que se hace la captación de recursos dependiendo del proyecto que uno presente.
junto con un amigo que lamentablemente hoy día no me respondió el teléfono, que es Giovanni Roaña, así que le dejo un saludo por si de repente alguien lo conoce por acá, que no me respondió el teléfono. No me respondiste el teléfono. Hicimos un video para poder hacer la publicidad del proyecto y lo levantamos en esta plataforma. Y me tomé la confianza, yo dije, bueno, primero hicimos el cálculo con Francisco de cuánto era el gasto que había que hacer para la impresión. Y yo dije, sí, yo creo que me la puedo. Usando redes sociales y embaucando a la gente que me quiere, yo creo que es posible hacerlo y levantamos la plataforma y conseguimos la meta. Lo que igual fue una sorpresa, bonita. Así que de ahí en adelante tuvimos que ya empezar a llevar adelante todo lo que es el proceso posterior, donde debo reconocer que mi experiencia era inexistente, ya que ahí Francisco, dentro del trabajo con mitómano, conocía lo que corresponde a, una vez que está el texto, hay una revisión de ortografía, hay un proceso de edición, después hay una diagramación y posteriormente ya lo que es mandar el trabajo a la imprenta para que la imprenta te mande esa maqueta, que se demoró demasiado en llegar también. Y dentro de eso los plazos se fueron alargando. Entonces lo que yo tenía considerado que iba a ser una entrega de los libros para el mes de octubre-noviembre, recién lo vamos a poder tener la próxima semana, ya que el martes 14 la imprenta va a entregar las cajas con libros y yo voy a viajar a Santiago a buscar los libros y voy a aprovechar ese viaje para poder entregarle a todos los colaboradores, que son como 7, desde la capital, que entregaron ya, hicieron soporte para el libro y después ya volver a Quillota para hacer nuevamente ya lo que es el proceso de difusión. A lo que voy con esto en relación con el tema de la campaña es que sí es posible hacerlo, pero obviamente el tema no es solamente colocarle ganas, sino que también ir cumpliendo con los plazos de manera profesional y dedicada en relación a facturas técnicas. Obviamente, si el video hubiese sido de mala calidad y no hubiese habido una buena presentación de la idea, la gente no se hubiese interesado en poder hacer el aporte. En Santiago yo voy a entregarle aportes del libro a gente que conozco en Twitter que no son amigos míos, que simplemente conocían de mi trabajo como actor en algunas obras y que les interesó el libro porque les gusta el fútbol o porque les gusta la narrativa fantástica, y por ese lado hubo un enganche para poder conseguir los recursos. Entonces hay que tener una meta clara en relación a lo que uno quiere llevar adelante, que en este caso era la publicación del libro, pero ya después de la publicación del libro ahora viene lo que es la venta y los premios que puedan venir. Eso esperamos. Bueno, yo quisiera darme un poco de libertad, si tú me lo permites, para hablar en relación a las publicaciones que se realizan en esta zona, que es muy difícil trabajar en las zonas periféricas como la nuestra. Por lo tanto, cualquier emergencia de un libro es un acontecimiento, hay que celebrar, necesita amigos, siempre las cosas nuevas necesitan amigos y hay que tener el coraje y la decisión de apoyar esta instancia. El mundo de la literatura, yo siempre lo digo, en mi taller le digo a los chiquillos, saben que es difícil, es complicado, es privativo. Les doy un ejemplo. Hace poco falleció, ¿cierto?, el cantante de Arriba en la Cordillera, todos lo conocen, ¿verdad? Pato Mans, y él escribió más de 30 novelas, pero él siempre fue y será para el mundo literario un cantante, un cantor. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que cuando aparece un libro y hay un esfuerzo grande por culminar y hacer bien una obra, en el caso tuyo de una novela, es necesario apoyar, es necesario generar estos vínculos, estos lazos, apoyar lo nuevo y todos juntos, creo yo, en estas zonas periféricas podemos hacer la diferencia, marcar la diferencia. Yo invito a toda la comunidad a comprar el libro, no se va a sentir mal con ese estafado. Un libro siempre, nunca está de más, siempre está de menos. Entonces quedan todas y todos invitados a comprar este libro y quienes ya lo compraron pronto lo van a disfrutar. Yo te apoyo en el sentido de la demora de la imprenta. Nosotros también tenemos una demora bastante grande de un libro que debíamos haber recibido hace casi un mes. O sea, 5 libros, 5 títulos, y recién la próxima semana probablemente lo recibamos. Es por el sistema complejo que se ha generado a través de la pandemia. La carencia de insumos, el papel está escaso, suben los precios
Entonces yo creo que es normal para que tus lectores, colaboradores se sientan tranquilos de que el libro viene y van a poder disfrutarlo antes de Navidad. Yo quisiera, para ir cerrando un poco, preguntarte ¿qué esperas tú? O sea, más allá de la broma de los premios, todo eso, ¿qué esperas tú a futuro con la novela? ¿Piensas seguir escribiendo? ¿Vamos a seguir presentando este libro? Porque la Feria del Libro de la Calera el próximo mes, en enero, también va a estar acá, así que no sé si tú vas a tener ejemplares para venir. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu propósito de aquí en adelante cuando tengas el libro en tus manos? El objetivo es solamente poder tener la retribución de la gente si es que le gusta el libro o no. Si es que le gusta la novela, si es que encuentra que la historia está entretenida, si es que le resulta interesante. Mi única expectativa es esa. Bueno, y obviamente generar algo de recursos para poder endeudarme para hacer otro libro después. Pero lo primero es que ver si es que a la gente le gusta, porque lo repito y lo he dicho muchas veces también cuando trabajaba en teatro. Si uno hace los trabajos porque hay una necesidad creativa, pero si el resultado no le gusta al público, lisa y llanamente está ahí haciendo un trabajo muy egoísta y que no está generando ningún aporte para nadie. Entonces, por ese lado la idea es que el libro le pueda gustar a quien se atreva a comprarlo. Y sí, en relación con una proyección como escritor narrativo, sí hay un interés. De hecho, hay un par de editoriales con las que presentamos un par de fondos del libro, a ver si resulta. Y está el interés también de otros textos que tengo desarrollados, algunos ya finalizados y otros no, pero que me permita tener un espacio creativo que pueda manejar de manera individual, como es la narrativa. No es lo único que hago, bueno, también me dedico a la gestión cultural, con mi mujer, con Ivonne, tenemos también un espacio de rescate de historia de Quillota, que también es una inversión de tiempo y de trabajo bastante grande, pero este espacio de creación narrativa para mí resulta importante porque me permite poder llevar adelante ideas de historias, así como los cuentos que le contaba a los chiquillos, que me permiten estar vigente en relación con lo que a fin de cuentas fue mi interés desde chico, que era crear cosas para poder presentar y mostrar. Eso, en relación con los premios, yo lo tiro de broma, pero si cae uno, yo feliz. En todo caso, en relación con un comentario que tú hiciste, aunque la obra está basada en el mundo del fútbol, no trata del fútbol en sí, sino que lo principal es este conflicto que lleva adelante este pobre árbitro coimero protagonista que tiene a este hombre del maletín que lo anda acosando y haciéndole la vida imposible para poder llevar adelante su plan. De eso se trata el libro e insisto, espero que a la gente le guste, que es lo importante. Bueno, muy bien, un aplauso para Ivo. Yo quisiera defenderte antes de... a veces el público, que un libro no tiene éxito, por ejemplo, un libro cualquiera, no significa que no le guste a la gente o que el escritor haya sido un escritor mediocre. Tal vez esos libros necesitan sus lectores que ya van a llegar, como le ocurrió a Juan Emar, ¿verdad? Cuando él publica Miltín, le hicieron una crítica feroz, él se enojó y dejó de publicar y comenzó a escribir su obra gigantesca, y lo tienen ahora donde está, que es uno de los escritores fundamentales de este país, más originales, y se le equipara con Kafka, ¿verdad? Entonces yo creo que a los libros hay que darle tiempo, hay que darle sus lectores, ya llegarán, difundir prácticamente, eso le queda a la editorial, y nosotros tenemos este espacio que es la Feria del Libro de la Calera, que es organizada por el Open y la Ilustre Municipalidad de La Calera, con apoyo nuestro, el Círculo Literario de La Calera, que generamos estos espacios para que ustedes se enteren que aquí también en esta zona hay valores no solo literarios, en todas las artes, y atrévanse, ¿sí? En el territorio hay muchos exponentes artísticos de gran calidad y Ivo es uno de ellos, así que muchas gracias a todos ustedes, gracias Ivo por estar con nosotros y esperamos este libro que salga con ACE. Buenas tardes, gracias.